Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y repite conmigo en esta hora: Señor Jesús, en esta hora echo fuera toda carga, echo fuera toda distracción. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, vamos, iglesia, quiero escucharlos. En el nombre de Jesús, echo fuera de mi vida toda maldad y todo lo que distraiga de tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, ¿cuántos traen Biblia el día de hoy? Muy bien, si traes tu Biblia, te voy a invitar por favor a que la abras en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 21. Libro de Filipenses, capítulo 1, verso 21, y cuando ya lo tenga me da un fuerte amén. Escuché 2, 3 amenes, esperamos a los demás. Filipenses, capítulo 1, verso 21. El día de hoy vamos a leer un versículo que lo hemos escuchado demasiadas veces, y no solamente lo hemos escuchado, sino que muchas veces este versículo lo hemos escuchado cuando alguno de nuestros hermanos parte con el Señor. Sabemos que cuando un hermano de nosotros, de la casa del Señor, del cuerpo de Cristo, llega a partir con el Señor, muchas veces predicamos este versículo tan hermoso de parte del apóstol Pablo, que dice de la siguiente manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta aquí, iglesia, vemos este versículo y nos damos cuenta que es un versículo, iglesia, tan simple, pero esconde una verdad muy poderosa y muy profunda. ¿Cuántos saben, iglesia, que de un versículo Dios puede dar una palabra poderosa? ¿Cuántos saben que de un versículo Dios puede soltar predicaciones tras predicaciones? Y el día de hoy yo te voy a decir algo. He dividido este mensaje en parte 1 y parte 2. El día de hoy van a escuchar la parte 1 y la próxima semana van a escuchar la parte 2. Y lo he dividido de la siguiente manera. El día de hoy vamos a escuchar lo que el Señor nos quiere decir en la primera frase. La primera frase que nos dice la Escritura es: porque para mí el vivir es Cristo. La palabra del día de hoy se llama: para mí el vivir es Cristo. Repita conmigo: para mí el vivir es Cristo. ¿Cuántos hemos escuchado la palabra vida? Si bien, iglesia, yo te voy a decir algo el día de hoy. Yo te voy a decir que últimamente, iglesia, hay cristianos que no saben cómo vivir. Válgame la redundancia. Hay muchos cristianos que no saben cómo vivir la vida. Si bien, iglesia, cada persona tiene como que una idea de la vida, cuando tú vas y estudias a grandes hombres que son filósofos, personas doctos en la vida, todos ellos tienen una noción de la vida. Y te voy a preguntar algo, iglesia. Si yo te dijera el día de hoy, las personas no tienen, iglesia, un manual de vida. No tienes en tu casa un manual que diga: así se vive la vida, así se vive ciertas circunstancias. Pero ¿cuántos saben, iglesia, que nosotros como iglesia sí tenemos un manual de vida? Y el manual de vida es la palabra de Dios que ustedes tienen en sus casas. Ese es el manual de vida que ustedes tienen que leer. ¿Cuántos de acá están acostumbrados a leer los manuales? No, pastor, ya lo sabía. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a leer los manuales. Yo estudié, gracias a Dios, una ingeniería en mecánica automotriz, y algo que nos enseñaron en la ingeniería es que los automóviles tienen que arreglarse según el fabricante, según el manual del fabricante. Todo tiene que ir de acuerdo al manual del fabricante. Si tú le vas a cambiar aceite a tu carro, tiene que ser de acuerdo al manual del fabricante.
A nosotros, ¿cómo nos caía gordo el maestro? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto semestre nos decía, ¿qué dice el manual del fabricante? Y nos hacía leer los manuales del fabricante, Nissan, Toyota, Volkswagen, Audi, porque sabían ustedes que cada auto va de la mano al manual del fabricante. Hay motores que llevan un cierto torque de acuerdo al manual del fabricante. Lo que no saben ustedes es que, ¿sabían ustedes que sus automóviles tienen una leyenda en donde depositan la gasolina? En esa puertecita, le abren y ahí tiene a cuánta presión tienen que ir sus llantas según el manual de fabricante. Y muchos no se han dado cuenta de eso. Pueden revisar, ábranle el S del tanque de gasolina y vean la puertecita. Y dice ahí 34 PSIs o 14 bares. ¿Pero qué hacemos, iglesia? Llegan a la gasolinera. Pues, ¿a cuánto le calcula mi jefe? Pues unos 32, ¿no? Pues a 36 PSIs. Pero no vivimos de acuerdo al fabricante. ¿Saben cuál es el manual de nuestro fabricante? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual del fabricante de Jesucristo en nuestras vidas. Si tú necesitas saber cómo vivir la vida, vete a tu manual del fabricante. Si tú quieres saber qué tipo de cosas debes comer, vete al manual del fabricante. ¿Quieres saber cómo vivir la vida? Vete al manual del fabricante. Pero ¿saben una cosa? Andamos con nuestros carros como cuando andamos en la vida también, y en la vida andamos como nuestro carro. No, pues, a mí me funcionó a mi abuela soltarle sus verdades a mi abuela, y ahorita le voy a soltar sus verdades a mi esposa, para que sepa aquí quién manda. Cuando la palabra de Dios nos lo dice así. Por eso, hoy he titulado esta frase y esta predicación, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué es el vivir en Cristo, iglesia? ¿Qué es el vivir en Cristo Jesús? Para esto, iglesia, debemos entender algo. Debemos entender primero cómo se vive la vida. Muchos de ustedes no saben cómo vivir la vida. ¿Y saben cómo viven la vida? De acuerdo a lo que el mundo les ha dicho cómo se vive la vida. Pero ¿cómo dice la Escritura que se vive la vida en el Señor? Un psiquiatra llamado Viktor Frank habla sobre el sentido de la vida. Viktor Frank es un psiquiatra judío, o fue un psiquiatra judío, que estuvo en los campos de concentración, donde se vivió el peor masacre de los judíos en la historia. Viktor Frank dijo lo siguiente: yo me di cuenta en los campos de concentración que no sobrevivían los más fuertes físicamente, sino que sobrevivían aquellos que tenían un motivo para vivir. Al hombre se le puede arrebatar todo, excepto una cosa: la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. Frank vio morir a personas que habían perdido la esperanza y vio resistir a otros que no eran fuertes físicamente, pero vivían por amor, por fe y por un propósito más grande que ellos mismos. ¿Se dan cuenta? Viktor Frank fue un psiquiatra judío que fue sobreviviente de los campos de concentración, y él decía: yo me di cuenta que las personas que más sobrevivían no eran los más fuertes, sino los que más tenían esperanza. La pregunta es, iglesia, ¿tú has perdido la esperanza? Otro dato: C.S. Lewis. Muchos dicen, ¿quién es ese pastor? C.S. Lewis es el autor de los libros de las Crónicas de Narnia. Algunos han visto esas películas. Pues C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, es uno de los pensadores cristianos más influyentes del siglo XX. Él dijo
algo que sacude la idea moderna de la vida. Escuchen bien esto, iglesia. C.S. Lewis dijo lo siguiente: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, es la explicación más probable que fui hecho para otro mundo. Resumido, si sientes un vacío que nada puede llenar y que sigue, es porque no perteneces a este mundo. Que fuiste hecho para otro mundo. ¿Para qué mundo fuiste creado? Para el mundo donde está Cristo Jesús, el reino espiritual, donde Cristo Jesús solamente puede llenar ese vacío. C.S. Lewis entendió que el vacío interior no es una falla, es una señal. ¿Escucharon bien? El vacío no es una falla, es una señal de que necesitamos de Dios. Porque el vacío no es una falla, es una señal, es una evidencia de que la vida no se explica con logros, placeres o éxitos. El mundo intenta llenar ese vacío con cosas temporales. Pero ¿qué creen, iglesia? Dios nos dice que el anhelo apunta hacia Él. Eclesiastés 3:11 dice, Él puso eternidad en el corazón del hombre. Vivir no es solo existir aquí. Vivir es con la conciencia de que fuimos creados para algo eterno. Por eso, Pablo nos dice en el primer versículo que leímos, para mí el vivir es Cristo. Qué poderoso es esto, iglesia. La vida es vista por muchas personas como algo y te enseñan cómo vivir la vida. Te dicen que la vida radica en esto y ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué es el vivir en Cristo? A mí me encanta esta frase. Kierkegaard dijo lo siguiente: la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. ¿Escucharon bien? Y se conecta con lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 13. Ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome mis ojos a lo que está por delante. Escuchen esta frase. La mayor tragedia del hombre y de la vida no es morir, sino nunca haber vivido de verdad. Por eso Cristo Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? El ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que la tengan en abundancia. ¿Qué ha venido el ladrón a robarte? Tus sueños, tus esperanzas, tus anhelos. ¿Cuán poderoso es esto, iglesia? Por eso, hoy vamos a ver 5 mentiras que nos habla el mundo sobre la vida, sobre el éxito de la vida. Y las vamos a ir contrarrestando contra la verdad de la Escritura. ¿Estamos listos? Primera mentira que nos dice el mundo sobre el éxito de la vida. Primera mentira. El éxito en la vida radica en lo que tienes y en lo que logras. Esa es la primera mentira. El éxito en la vida radica en los logros que haces y en las posesiones que tienes. Qué gran mentira. Porque la vida no radica, iglesia, el éxito de la vida no radica en lo que logras ni en lo que tienes. ¿Han escuchado a personas que se llegan a frustrar porque no pudieron terminar una cosa? Dicen, pastores, que yo no pude terminar esa licenciatura, yo no pude terminar esa carrera de medicina. Y viven frustrados y no disfrutan el presente porque siguen viviendo una vida donde quisieron ser algo y no lo pudieron ser. Llámese que no lograron ser médico
cuestiones familiares, por cuestiones económicas, por cuestiones del destino, pero eso no te hace, iglesia, una persona fracasada, no te hace una persona mala. Al contrario, hay veces que olvidamos el propósito de la vida. Yo quería ser médico. Yo estaba obsesionado con ser médico. Y cuando yo conocí a un chico que también quería ser médico, él sí pudo terminar la medicina. Y también era un chico con el que yo me identificaba y lo veía y le decía, y él me, vas a lograrlo. Y él me decía, sí, yo voy a ser médico. ¿Qué creen que pasó, iglesia? Estudió este chico, estudió una especialidad en pediatría y me lo llegué a encontrar cuando trabajaba en el hospital. Lo invito a comer y ¿saben qué me dijo? ¿Sabes una cosa, David? Así me dijo. El peor vacío que puedes tener es cuando logras las cosas y no sabes qué sigue. Yo terminé, fui médico y dije, ¿y ahora qué sigue? Ya lo concluí. Ah, pues ahora una especialidad. Y ahora que soy pediatra no sé qué sigue. Y yo le dije, lo que pasa es que olvidaste tu propósito. ¿Por qué estabas estudiando? Y él me dijo, para ayudar a la gente. Sigue ayudando a la gente y cada día vivirás ayudando a la gente y eso te llenará en ese día. Cuando yo le dije eso, entendí una cosa. Yo no pude ser médico, pero ¿cuál era el propósito que quería yo ser médico? Ayudar a la gente, darle sanidad. Y no lo logré físicamente, pero lo logré siendo pastor. Porque hoy ayudo a la gente a ser sana espiritualmente y en su alma. No fui médico, pero el propósito con el que tenía era el mismo. Y hay veces que nosotros carecemos de ese propósito. Y porque no logras ser licenciado, no logras esto, te caes. Pero la idea es vivir la vida, iglesia, un día a la vez. Dijera nuestro hermano Ernesto de la Cruz, ¿verdad? Vive tu momento, ¿no? ¿Por qué? Porque de verdad, iglesia, el mundo nos enseña que tú vales por lo que tienes y por lo que logras. Ah, pero les dije que lo íbamos a contrarrestar con la Biblia, ¿sí o no? Acompáñenme a Lucas capítulo 12, verso 15. ¿Qué dice el maestro de maestros? ¿Qué dice el señor de señores? ¿Qué dice el rey de reyes? ¿Quién dice el más grande maestro que ha existido sobre la historia? Jesucristo nuestro Señor dice en Lucas 12:15 lo siguiente. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Vean lo que dijo Jesús. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que... ¿Ya se dieron cuenta qué dijo Jesús? La vida no radica en lo que tienes, en lo que comentan. Eso se acaba, eso se va. Salomón en Eclesiastés dice, he prosperado, me he vuelto rico, he tenido mujeres, infinidad de mujeres, infinidad de siervos, de carne me he atragantado, de tanta carne, de tanto vino. He adquirido camellos, casas, posesiones. ¿A mí quién me puede enseñar? Y al final dice Salomón, y ahora que están terminando mis días, puedo decir que todo eso es vanidad. Ah, Dios santo, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y después Salomón cierra y remata con un gancho al hígado con la siguiente frase, por lo cual me he propuesto a disfrutar de lo que tengo, porque he aquí yo no sé si el rey que viene detrás de mí va a valorar y va a guardar todo lo que ha adquirido. Tú que te afanas en formar casas para tus hijos, para tus hijas, y yo no digo que esté mal, no está muy bien, pero el afán, la ansiedad por crear algo, por tener algo, no te va a llevar a nada bueno. Porque ¿quién dice, iglesia, que el día que tú faltes y le dejes ese afán y esa ansiedad y ese logro a tus hijos, realmente tus hijos el día de mañana venderán la casa que tú con tanto trabajo la adquiriste?
¿O qué dice que al rato tu hijo encuentra una mujer mala y el hijo muere y la mujer se queda con todo y terminan viviendo personas que ni siquiera trabajaron y que ni siquiera compraron y ni siquiera hicieron algo? Y así pasa. Y todo pasó. Te perdiste de la vida, te afanaste, te peleaste con los hermanos, te agarraste de las greñas, te pegaste, te cacheteaste. Y al final de cuentas esa casa ya no la disfrutó nadie. Qué vanidad es la vanidad de vanidades la vida, ¿verdad? Esa es la primera mentira que nos dice el mundo. Pero hay que aprender, iglesia, ¿qué? A disfrutar lo que tenemos. Mentira número 2 que nos habla el mundo. Mi propósito es propósito si solo es una cosa grande. No, si tú eres médico pero pones tu clínica, exitoso. Si tú eres médico pero estás en el IMSS, nada más atendiendo a los de urgencias, no eres nada. ¿Cuántos han escuchado eso, iglesia? ¿Cuántos han escuchado que nosotros, iglesia, el éxito de la vida radica en las cosas grandes? Si tú no haces algo grande, tú no tienes un propósito. ¿Cuántos saben eso? El mundo les ha enseñado eso. Y miren, el mundo busca una misión espectacular, pero Dios nos llama a una fidelidad diaria. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31. Vean lo que dice la escritura. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31. Dice la escritura, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Díganme, comer y beber es algo básico, algo sencillo. Vayan y compren algo ahorita, lo comen. ¿Y saben qué? Les puedo asegurar que aún en las cosas básicas no las disfrutan. ¿Saben cómo vivimos? Apresurados. Ábrete las papas. ¿En qué momento disfrutaste esas papas de limón con salsa? Ay, hoy me picó más. Hoy como que la salsa me picó diferente. ¿Cuántos han detenido a masticar la comida y disfrutar lo que comen? A disfrutar la bebida que están tomando. ¿Cuántos se han detenido? Pero los afanes de la vida, las prisas, no nos dejan disfrutar, iglesia, el momento que estamos viviendo. Pregúntele a los chicos, ¿te ven soltero? ¿Para cuándo el novio? ¿Para cuándo la novia? ¿Ya te ven con novio y con novia? ¿Para cuándo la boda? Después ya está con la boda, ¿para cuándo el bebé? Ya tienes al primer bebé, ¿para cuándo el segundo? Así estuvieron con nosotros, con mi esposa y conmigo. Éramos amigos, me decían, ¿para cuándo te le declaras? Ya éramos novios, ¿para cuándo la boda? Ya éramos esposos, ¿para cuándo el bebé? Tuvimos a Samuel, ¿para cuándo el segundo y que sea niña? Dios nos dio una segunda, ¿y qué creen ahora que dicen? ¿Para cuándo el tercero? Y decimos, déjenos disfrutar cada etapa. Pero vivimos la vida así. No disfrutamos la etapa de amigos. Qué hermosa es la etapa cuando eres amigo de tu esposo o de tu esposa en el momento. ¿Por qué? Porque no sabes si le gustas a esa persona o no. Esa como intriga, ese misterio. Ya eres el novio y ahora esa aventurero, esa aventura de estar ahí. Son las 10 de la noche, córrele porque tu papá nomás te dio permiso hasta las 9. Y llegabas a entregar a la novia a las 11 de la noche.
y te tenías que aventar el problema con el suegro, con la suegra. Ya te casas, no, todavía no tienes hijos, ¿qué hay que hacer? Disfruta ese momento, salgan de viaje, vayan al cine, porque una vez teniendo hijos ya no disfrutas eso. Ya no puedes ver una película de acción porque al niño le da miedo. Ya no puedes disfrutar una de disparos, ¿por qué? Porque al bebé quiere ver Pocoyo, quiere ver alguna otra cosa. Viene el niño, ¿qué haces? Disfrutas tu paternidad y tu maternidad. Dios nos dio la dicha de tener un niño y una niña. El niño lo disfrutamos porque el niño se viven experiencias distintas a la mujer, a la bebé, a la niña. ¿Y qué creen, iglesia? Hay que disfrutar todo momento. Les pregunto algo, ¿tú estás disfrutando cada momento de tu vida? Porque no la vivimos a veces. ¿Qué dijo Pablo, uno de los grandes maestros? Hijo, hija, si te casas, haces bien. Pero si no te casas, haces mejor. ¿No lo dice así? Pablo dijo, si te casas, es aflicción de espíritu, porque ya no vives para ti, ahora vives para la otra persona. Pero el soltero vive para sí mismo y para Cristo Jesús. Pablo lo decía. Porque vivimos afanados. Los jovencitos de ahora dicen, es que pastor, no tengo novio. Ay, pastora, es que no tengo novia. Disfruta tu soltería, disfruta lo que tienes ahorita. De verdad, varones, chicos, disfruten ahorita. Porque créanme que cuando son novios, ahora esa tradición o esa moda, ¿no? De que cada 21 o 23 les dan flores amarillas, creo. Y ya veo a los varones ahí comprando las flores amarillas. Es una gastadera de dinero. Y cuando no tienes novia, ¿qué haces? Eso que te puedes gastar en las flores, pues tú lo gastas en ti mismo y en tus padres, o ves qué haces. Pero no disfrutamos cada etapa. Y cuando estamos con la novia, no la disfrutamos. Vive cada momento, iglesia. Número 3, la tercera mentira que nos habla el mundo sobre la vida es que la felicidad está en hacer lo que te hace sentir bien. Un ejemplo, yo cada vez que paso por mi casa en las noches ya hay 2 o 3 bares. No, hombre, está la fiesta al máximo. Está más lleno que acá. Y ahí se oyen los gritos, ahí sí, y acá les dices grito de júbilo y para nada. Y allá ni siquiera les tienen que decir grita, ahí sí están, pero con todo el grito, haciendo visión y media, la verdad. ¿Y qué pasa, iglesia? ¿Creen ustedes que no les hace sentir bien estar ahí? Y no pregúntenle al hermano que tiene a un lado y dígale, si te incomoda la silla, pero la del bar no, ¿verdad? Porque así estamos. Acá ya nos empezamos a hacer así, ya estamos viendo a qué hora irnos, el pastor ya se alargó, a qué flojera levantarse, a qué flojera escuchar al pastor, pero se trata de las chelas, ahí sí, para que veas, ya no te incomoda la silla. Pastor, es que me incomoda el ruido de la batería, bajen a ese baterista, me incomoda. Ah, sí, pero en el ruido del bar no te incomoda. Ahí sí estás bailando con todo. Bajen al pianista, porque el pianista toca bien duro, las voces, me lastima el audio. Ah, sí, pero en el bar bien que le metes. Es que no es cuestión de la iglesia, es cuestión, iglesia, de tu corazón. Ahora te pregunto algo. ¿Cuántos felices están ahí en el bar? Uf, momentáneo, claro que sí, pero les pregunto algo. ¿Así se vive la vida? No. Porque eso que estás viviendo en ese momento sí te trae felicidad momentánea, pero te traerá problemas después, te traerá problemas más graves mañana, te traerá problemas, iglesia, en los cuales no te van a convenir tenerlos. ¿Cuántos hombres, iglesia, han sido asesinados en los bares porque el alcohol se les sube a la cabeza y empiezan a matarse a balazos, a matarse a puñetazos? ¿Cuántas mujeres han sido violadas porque empiezan a tomar hasta que pierden la razón?
¿Y a esto le llaman vida? Eso no es vida. Un momento de felicidad termina siendo el peor día de su vida, iglesia. Por eso, te voy a decir algo. El hombre exalta la emoción, pero Dios exalta la obediencia. Proverbios capítulo 14, versículo 12, contrarresta esta mentira del mundo. Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué? Es camino de muerte. Ay, pastor, es que a mí no, yo no veo mal ir con los cuates y meterme a ese lugar. Tomamos algo tranqui, no pasa nada. Sigues haciéndolo y eso tranqui se vuelven 2, 3, 4 chelas, un pastito quemado, unas pastillas debajo de la lengua y al rato quedas mal. Solo te afecta la cabeza, te afectan las hormonas, te afectan las neuronas y eso es vida para ti. Eso es vivir la vida. No, iglesia, eso no es vivir la vida. ¿A qué se refería Pablo con para mí el vivir es Cristo? Pero no lo entendemos, porque ¿cómo vas a entender que para mí el vivir es Cristo si ni siquiera sabes todavía el cómo vivir? Antes de entender que para ti el vivir es Cristo, tienes que entender primero cómo debes vivir. La vida es una decisión, iglesia. En las pequeñas cosas nosotros nos sentimos, créanme que, ¿quiénes de ustedes en las mañanas se levantan para dar gracias a Dios? Y saben que les voy a dejar una tarea mañana. Cuando se levanten, agradezcanle al Señor por un nuevo día. Agradezcanle porque están sanos, porque tienen vida, porque huelen, porque prueban, porque oyen, porque ven. Agradezcanle a Dios por lo que tienen y por lo que no tienen. ¿Y saben qué van a hacer? Levántense descalzos y sientan, se siente frío. Ay, qué rico. Salgan, respiren profundo y sientan el aire tocando su rostro. Créanme que eso es la vida, caminar, mojarse en esas lluvias y llegar todo mojado a tu casa y sentir frío. Eso es vida, porque hay gente que no lo puede disfrutar, iglesia. Vayan y disfruten cada tiempo con su marido, con su esposa. Porque cómo nos gusta pelear por cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Y nos acostumbramos, iglesia, a estar obsesionados por el pasado, angustiados por el futuro, que no vivimos el presente. Los vuelvo a repetir. Muchos de ustedes están obsesionados con el pasado, angustiados por el futuro y no viven el presente. ¿Qué dice el Señor? Por nada estéis afanosos, porque cada día trae su propio afán. Yo estaba un día con mi esposa, estábamos comiendo una hermosa gordita con chicharrón ahí en la mesa de donde sirven las gorditas. Y nos llamó mucho la atención algo. La que prepara las gorditas agarra un cacho de masa así grandote, lo pone en un cierto lugar y bajan como 5 pajaritos. Yo cuando vi esa escena, yo bendije al Señor y dije, Señor, bendito seas, porque bien dice tu escritura, si hacia las aves del cielo tú les das de comer, cuánto más a nosotros que valemos más nos darás también de comer también. Los pajaritos no se preocuparon si nos servirá hoy o no. ¿Y hoy qué vamos a comer? No vieron la comida y pues bajaron, comieron y se fueron. ¿Saben por qué, iglesia?
Porque la vida es un regalo que se vive hoy. La vida no es una promesa de mañana. Es un regalo que se nos confía ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo se nos confía? Muchos pasan sus días sobreviviendo, esperando que algo cambie, esperando el momento perfecto, sin darse cuenta, iglesia, que el momento perfecto que están viviendo ya lo están viviendo ahí. Por eso Salmos, capítulo 118, verso 24 dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Qué dice? Este es el día. La vida no se mide por cuántas metas alcanzamos, sino por cómo caminamos mientras avanzamos. No es la velocidad en la que lo que le da sentido a la vida, es la dirección con la que vamos. Habrá días buenos y días malos, días fáciles y días difíciles. Habrá momentos de fuerza y momentos de cansancio, pero cada uno tiene su valor. Porque Dios no desperdicia ningún instante de nuestra historia. Como dice Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. Hoy puedo amar, hoy puedo perdonar, hoy puedo hacer el bien, hoy puedo confiar. No te midas por lo que te falta, mídete por lo que has superado. No subestimes los pequeños pasos, porque son ellos los que construyen grandes destinos. Como dice la escritura en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. La vida florece cuando dejamos de correr sin sentido y empezamos a vivir con gratitud. Cuando entendemos que respirar, amar y servir ya es un milagro diario. Y si Cristo está en el centro, entonces aún en medio del dolor hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, iglesia, el mundo te dice cómo vivir, pero Dios también te dice cómo vivirla y está en la escritura. Cuarta mentira que el mundo nos dice sobre la vida es que la vida es vida si todo sale tal y como lo planeas. ¿Cuántos se estresan cuando las cosas no les salen como lo planearon? Muchos de ustedes planearon un matrimonio, planearon una relación y llega un momento de su vida que se rompe esa relación, ya no están con el esposo, con la esposa y empiezan las críticas. Les pregunto algo, ¿quién se casa planeando que se va a divorciar? ¿Quién se casa planeando que los hijos van a ser rebeldes? ¿Quién se casa, iglesia, planeando que en la vida le va a ir mal? Claro que no. Todos tenemos planes para nuestro matrimonio y voy a llegar a viejo con ella, voy a llegar viejo con él, nos vamos a abrazar todo el tiempo, nos vamos a besar y si no hay que comer con un taco, a medio taco comemos él y yo. Planeamos una vida, iglesia, pero ¿qué creen? A veces las cosas no salen como las planeamos y por eso vienen las críticas. Te dicen, es que si tú te divorciaste, tu vida fracasó. ¿Quién te dice eso? Que no te dice que el Señor permitió también que ambos siguieran caminos distintos, porque aún ya no era vida la que vivías. Porque Dios no quiere que vivamos en servidumbre, sino que vivamos en libertad. Claro, no quiere decir que a la primera ya digas, ya hay problemas, me divorcio. Claro que no. Porque tiene que haber una restauración, un cuidado. Pero si has vivido una vida donde ya no es vida, hay golpes, hay humillaciones, hay infidelidades. A mí cuando me dicen, pastor, es que el matrimonio es para toda la vida y Cristo Jesús prohíbe el matrimonio, el divorcio.
Y yo le digo, ajá, ¿y has leído en Mateo 6 dónde aprueba Jesús el divorcio? Porque sí lo aprueba en Mateo 6. No, ¿y qué dice? Cuando hay infidelidad, Jesús dijo, si hay infidelidad, se pueden divorciar. Y lo dice en Mateo capítulo 6. Pero nos olvidamos de eso, que el mundo nos dice, si no sale como lo planeaste, no estás viviendo la vida. Por favor. Esto de los casados siempre se los digo. Ya a nosotros nos pasó a mi esposa. Yo les digo en las pláticas prematrimoniales, disfruten el día de su boda. Porque no va a salir como lo planeas. Cuando me casé con mi esposa, teníamos planeado que a las 3, a cierta hora íbamos a llegar, teníamos un programa. ¿Y qué pasa? No todo sale a la planeación. Ese día mi esposa llegó tarde. Y estaba yo en el altar con el pastor. Veíamos que no entraba y no entraba. Ya todos estaban. Y me dice el pastor, ¿nos habrá arrepentido? Y yo con voz firme y quebrada le dije, no creo. De verdad. Esperaba a mi esposa y no llegaba y estábamos así. Hasta que viene llegando mi esposa. Media hora más tarde. ¿Por qué? Porque se retrasó 20 minutos porque estaba cerrado la carretera y ya la traían en el auto y había un buen de tráfico. Y todavía llegando se tardó 10 minutos porque no le avisaban que ya estaba esperándola. Ya la ven ahí, entra, no. Teníamos planeada una canción ella y yo para que entrara ella. ¿Y cuántos saben que el ingeniero de audio es como el ídolo? ¿Por qué, pastor? Porque tiene ojos y no ve, tiene oídos y no escucha. Tiene manos y no toca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dices, Inge, y el Inge no te ve. Pero no, tenemos un ingeniero poderoso. Ahora ya lo van a ver en la parte de atrás. Ya no va a estar acá, ahora va a estar allá atrás. Pero ¿qué creen? Ese ingeniero de audio de la boda sí era un verdadero ídolo. Le dije, esta por favor. Cuando va entrando mi esposa me pone otra. Y le estoy haciendo señas desde atrás. Y él, el enojo que me dio. ¿Saben qué provocó solo eso? Que no disfrutara mi boda. ¿Cuántos de nosotros no disfrutamos el momento porque no nos salen las cosas como queremos? Es que ya llegó tarde, es que era a las 3, ya te pasas. Oye, es que a las 6 de la tarde vienen los tíos, vamos a dar el pasito de rodeo y ahorita ya nos vamos a ir más tarde. ¿Qué te pasa? Pero las cosas nunca salen como queremos, iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Disfruta en Cristo Jesús lo que tienes ahora. El mundo vive esperando el futuro, pero Dios nos llama a valorar el hoy. La vida no está en el mañana, está en el presente con Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Número 5, la quinta mentira que el mundo te dice sobre la vida es que la vida solo se trata de ti y no de los demás. O sea, yo me pertenezco a mí mismo. ¿Qué te ha dicho el mundo? Disfruta la vida, hombre. Solo se vive una vez. No te preocupes por los demás. Preocúpate por ti mismo. Claro, hay un equilibrio, porque hay gente que sí se preocupa mucho por los demás y nunca por sí mismo. Pero hay personas que nunca se preocupan por los demás y siempre se preocupan por uno mismo. Esas personas egoístas siempre dicen primero yo, después yo y hasta el último yo. Y dicen, la vida se disfruta, tío. Hay que vivir la vida. ¿A poco vas a vivir con la misma mujer toda la vida? Disfruta la vida. Ve con 4, con 5 mujeres. Así te va a ayudar a valorar a la mujer que tienes. Y a lo mejor conoces a una mejor que la que tienes. Vamos, tío, disfruta. Hay que probar de todo.
La vida no es vida si no has probado la marihuana, si no has probado el cigarro, si no has probado la bebida. Vive la vida. Qué difícil es decir a eso no. Porque eso no se trata la vida, iglesia. ¿A poco el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es el vino? O para mí el vivir son las mujeres. O para mí el vivir son las drogas. Jesús dijo, para mí el vivir, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y eso es lo que debemos entender hoy. El mundo dice ser dueño de tu vida, pero Dios te dice, iglesia, que tú le perteneces a Dios. La verdadera libertad comienza cuando dejo de ver mi propia vida como mi propio Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Tenemos que aprender, iglesia, a saber que fuimos llamados a vivir para Cristo Jesús. Para Cristo. Vivimos para Cristo Jesús. Por eso, iglesia, vivir, dicen que la vida es corta, y eso es lo que siempre te dicen, pero la verdad es que muchas veces nosotros la hacemos pequeña. Cuando solo existimos y no vivimos. Un pensador, Mark Twain, dijo una vez, los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres el por qué. Y esa pregunta, ¿para qué vivo?, ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos. Muchos viven corriendo, pero no saben hacia dónde van. Otros llegan lejos, pero llegan vacíos. Albert Einstein dijo lo siguiente, la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote. Pero la Biblia va más allá del movimiento, porque nos habla de dirección, porque no se trata solo de avanzar. Y aún así, sentir que nos falta algo. Pablo lo entendió y por eso lo dijo sin adornos, para mí el vivir es Cristo. No dijo vivir es lograr, no dijo vivir es poseer, dijo vivir es una persona y se llama Cristo Jesús. Cada día, cada respiración tiene sentido cuando cada día, aún por difícil que se vea, se vuelve una oportunidad para amar, servir y confiar en otros. Porque al final, como lo dijo este hombre C.S. Lewis, no tienes un alma, eres un alma, tienes un cuerpo. Y cuando entendemos eso, la vida deja de ser una carrera por cosas pasajeras y se convierte en un camino eterno con Dios. Hoy no venimos solo a hablar de vivir, venimos a recordar para qué vivimos y por quién vivimos. Muchos de ustedes han perdido la esperanza. Han perdido, iglesia. Por eso, iglesia, ¿para qué vivimos? Disfruta cada momento. Vives para Cristo. Cristo es el origen, porque todo comienza con Él. Y Cristo es el final, porque todo acaba con Él. Cristo es nuestra identidad. Cristo define nuestra vida no por nuestro pasado, ni por lo que tengo, sino por lo que somos en Él. Cristo le da sentido y propósito a nuestra vida. Cristo no es parte de mi agenda. Cristo es la razón de mi agenda. Cristo es la esperanza eterna, la libertad verdadera, el amor encarnado. Cristo es el camino y la verdad y por ende es la vida. Cristo lo es todo. Y cuando aprendes a vivir en Cristo Jesús, sabes, iglesia, que la vida tiene sentido. La vida es una decisión, iglesia. Hay que aprender a vivir y a soltar lo que no nos queda y a retener lo que sí nos queda. Por eso, este pasaje que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no solamente habla de una muerte espiritual. La próxima semana vamos a hablar, el tema se llama y el morir es ganancia. Pero la próxima semana vamos a entender que el morir
no solamente es morir físicamente, hay veces que tienes que morir a esos sueños que no vas a lograr para poder vivir y para poder tener ganancia. Hay veces que no obtuvimos lo que deseamos o lo que soñamos. Decimos, es que yo me soñé estando en un estadio predicando. Y como no estoy predicando en un estadio, yo digo, soy un fracasado. Cuando no entendemos que el verdadero propósito no son los luces, ni los faros, ni los aplausos, sino es predicar a Cristo Jesús a cualquier alma que viene, que le necesita. Hay veces que estamos tan afanados porque dicen, es que yo soñé que iba a tener a una hija y una mujer así, rubia, de ojos verdes, y que iba a tocar todos los instrumentos musicales y me iba a enseñar. Y cuando tienes a la novia que Dios te ha dado y no es así, te empiezas a afanar y empiezas a sentirte triste, porque no es lo que deseaste, mas sin embargo Dios te está dando lo que necesitas. Y ahí es cuando decimos, ¿qué debo hacer? Morir a todo eso para poder tener ganancia. ¿Sabían ustedes que muchos de nosotros pasamos duelo a veces? Y dicen, ¿duelo de qué, pastor? El duelo no solamente se vive cuando muere una persona, también se pasa cuando mueren los sueños, cuando mueren los anhelos, se vive un duelo. Ay, pastor, es que yo quise ser pediatra, pero ¿qué cree? Ese sueño murió porque no tenía yo los recursos necesarios para estudiar. Y ahora ya soy demasiado viejo para estudiar, ya tengo hijos, ya no puedo hacerlo. ¿Y qué creen que tienen que hacer? Dejar morir esos sueños. Y viven un duelo. Pero yo te pregunto algo, iglesia. Hay personas que viven el duelo de sus sueños por muchos años. Es que si yo hubiera sido estilista, yo tendría mi propia estética y sería estilista de los One Direction. Y sería estilista de esta banda coreana BTS, creo que se llama, ¿no? BTS, ¿no? Y empiezan a decir eso. Y siguen viviendo en el duelo de sus sueños. ¿Y qué creen? No viven su presente. No eres estilista que siempre quisiste, pero eres enfermera y ayudas a los demás. Ese es tu propósito. Tu propósito no era ser estilista, tu propósito era servir a los demás. Tu propósito no era la medicina, pero eres psicólogo, y aunque es casi lo mismo, pero ayudas a los demás. ¿Qué nos pasa, iglesia? Que vivimos afanados por el pasado, por el futuro, y no vivimos nuestro presente. Vivamos nuestro presente, iglesia. Es la única manera. Por eso, iglesia, debemos entender que Dios nuestro Señor tiene cuidado de nosotros. La próxima semana vamos a estar hablando sobre el morir es ganancia. Porque muchos de nosotros necesitamos morir a nosotros mismos para poder ser alguien de Cristo Jesús. Jesús que dijo, si la semilla no muere, no dará fruto. Hay cosas, iglesia, que tienen que morir en tu vida para que puedas dar fruto en otras cosas. Si tú no aprendes a soltar, iglesia, entonces, iglesia, no vas a permitir que sigas adelante. ¿Sabiendo ustedes que hay personas que prosperan en lo que hacen, no porque quieran ser los mejores, sino porque le tienen miedo al fracaso? No es lo mismo. Hay personas que tratan de ser los mejores porque quieren ser superiores a otros, pero hay personas que son mejores no porque quieran ser superiores a otros, sino porque le temen al fracaso. Se creen personas, iglesia, que quieren tener el control de todo. No confían en otros, no confían en los demás. Y ¿saben cómo se ven esas personas después? Encerradas, porque cuando
ya necesitan ayuda de alguien más. Se ven apagadas, se ven amarradas porque no quieren soltar la confianza en otras personas. Ha pasado en las empresas, ha pasado en la vida de otras personas. Le tienen miedo a soltar la responsabilidad de otra persona porque temen que todo eso fracase por causa de esa persona que no sepa llevarlo. Cuando llega un momento donde esa persona crece y ya es viejo, ya es vieja, y ¿sabe qué pasa? Necesita la ayuda. Necesitas preparar a alguien más. Y si no lo haces, no lo sueltas, y si no lo sueltas, terminas apachurrándote y no se levanta alguien más. Si no, pregúntenle a grandes hombres de la Biblia que padecieron eso. ¿Por qué después de Samuel no se levantó otro Samuelito? ¿O por qué después de ciertos hombres no se levantó otro? Hubo raros entre algunos. Después de Moisés se levanta Josué, pero después de Josué no se levanta nadie. Después de Elías se levanta Eliseo, pero después de Eliseo no se levantó nadie. Porque hay que aprender, iglesia, a soltar ciertas cosas en la vida de otros. Y no quiero empezar la segunda predicación, ¿verdad? Pero eso es para la próxima semana. Esta predicación trató para mí el vivir es Cristo. ¿Quiénes están dispuestos a vivir para Cristo Jesús? Disfruten la vida, no el libertinaje, sino vivan su libertad en Cristo Jesús. Se los vuelvo a repetir, no vivan el libertinaje, vivan la verdadera libertad que es en Cristo Jesús en su vida. Respiren, sientan el aire, denle gracias a Dios por todo lo que tienen y por lo que no tienen. Para eso, iglesia, yo quiero que oremos el día de hoy y solamente le demos gracias a Dios por lo que tenemos ahora. Demos gracias a Dios por lo que tenemos y le pidamos perdón si hemos vivido afanados por el pasado, angustiados por el futuro y no hemos vivido nuestro presente. Hoy Dios te dice en esta hora y te manda a vivir tu presente. Vive tu presente, vívelo en Él, confía en Él, vive en Él y Él te restaurará, te cuidará y te proveerá cuando tú lo necesites. Él te va a ayudar, Él te va a levantar. Y te vuelvo a decir una cosa, el éxito de la vida no radica en lo que has logrado o en lo que tienes. El éxito de la vida radica en quién eres en Cristo Jesús. Si tú has reconocido que Cristo Jesús es tu Señor, ya eres exitoso. Por eso el evangelio de la prosperidad es muy peligroso. Cuando llegan y te dicen Cristo te quiere ver sano, Cristo te va a dar autos, casas, qué bueno, gloria a Dios, y si no nos las da, ¿qué? Entonces ¿Cristo es malo? No, porque Cristo lo que quiere es que tú reconozcas a Él por su esencia y su persona. ¿Se dan cuenta de eso? ¡Qué precioso es esto, iglesia! ¿Saben? Hace tiempo un hombre me dijo, ¿saben cuál es el mayor regalo que Dios nos ha dado? Dice, ¿cuál? El regalo de la mortalidad. Dice, el regalo de la mortalidad, ¿por qué? ¿Saben por qué, iglesia? Porque muchos ven la muerte como el final, pero realmente la muerte es el inicio de la gloria de Dios para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué es el regalo de la mortalidad? ¿Saben por qué? Porque los ángeles no pueden degustar un alimento como nosotros. ¿Por qué? Por a causa de su mortalidad. ¿Por causa de qué? De su cuerpo. Ustedes sí pueden sentir comida, bebida, dolor, pellizco. Los ángeles son seres espirituales que ellos no degustan de la comida. Es un regalo. Nunca se han parado así a escuchar solamente música.
¿A quién le gustan las bandas sinfónicas? A mí me encantan. La ópera, a mí me encanta. Solamente sentarte y escuchar una porción, una tablatura, te hace reflexionar, suelta su esencia. Ah, precioso. Ese es el regalo, iglesia, que Dios nos ha dado, el regalo de la mortalidad. Qué precioso es eso, ¿no? Muchos dicen, pastor, pero ¿a quién le gusta hacerse viejo? Pastor, ¿y a quién le gusta carecer de días? Yo soy feliz cuando era joven. No, hombre, el pastor no me conoció de joven. Yo era un artista de cine de joven. Y todos los hombres se desvivían por mí. Y ahora todo esto se ha ido acabando. ¿En qué puedo yo encontrar un regalo en eso? Yo te puedo decir, el verdadero regalo de eso es que has vivido. Porque hay gente que solamente se queda en su juventud y ahí se queda. Pero si has vivido, dale gracias a Dios. Porque has vivido. Has vivido. Y seguimos viviendo, ¿sí o no? Vivan cada momento, iglesia, dando gracias a Dios por lo que tienen. Denle gracias a Dios por esos hermosos hijos que tienen, esos sobrinos, porque están acompañados. Denle gracias a Dios, iglesia, por lo que tienen, por lo que viven, por lo que hacen. Dios siempre me habla en todo. Y cuando mi hijo ve una película que se llama Soul, en esa película una de las almas pequeñitas dice, es que el vivir es el caminar, es el probar, es el ver. Y le dice el pianista, eso no es vida, eso es una vida corriente, eso no es propósito. Después entendemos que realmente la vida trata de eso, de disfrutar lo que comes, a tus hijos, abrazarlos, decirles cuánto los amas, abrazarlos en cada momento. La vida radica en realizar todo a la voluntad del Señor. ¿Creen ustedes que Cristo Jesús no quiere que ames a tus hijos? Cristo Jesús quiere que ames y respetes a tu esposo y a tu esposa. Cristo te quiere ver bien. Dios es bueno, iglesia. Para mí el vivir es Cristo, iglesia, y el morir es ganancia. Con todo esto que estamos viviendo con las profecías bíblicas, no sabemos cuánto nos queda. Estamos viviendo tiempos donde la maldad ha crecido demasiado. Apenas se rompió una propuesta de Morena que decía que querían que los niños a la edad de 4 años ya pudieran cambiar de sexo. Y todavía hubo algunos que dijeron que no. Pero imaginen las propuestas que ya tiene el gobierno en mente. La humanidad está yendo a declive, iglesia, y esto significa solo una cosa, que Cristo ya viene. Que Cristo viene por su iglesia. ¿Y cómo va a encontrar a su iglesia? ¿Distraída o viviendo la vida en Cristo Jesús? ¿Cómo va a vivir la vida la iglesia? En santidad y con fuerza. Hoy en día tenemos una iglesia metida en placeres, metida en pecado, metida en distracciones, metida en el mundo, impactando más al mundo más impactado por el mundo que impactado por Dios. Vemos a una iglesia más mezclada con el mundo que mezclada con Dios. Cristo viene pronto y no sabemos cuánto nos queda, pero Jesús dijo, estad listos, porque vendré como ladrón en la noche. La hora y el día y la fecha nadie lo sabe, ni los ángeles, ni Él mismo, solo el Padre lo sabe. Y para ir terminando, la palabra de Dios dice que la mujer debe guardar cierto orden de la cabeza por causa de los ángeles. Lo dice en 1 Corintios. No recuerdo bien el pasaje, pero lo dice así. Esto me llenó de mucho temor, pero a la vez de mucha alegría. Les voy a decir por qué.
La Biblia habla y enseña que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, ángeles vienen aquí a ser espectadores del orden divino de su iglesia. Y a sus ángeles mandará para que estén cerca de ti. Te pregunto algo. ¿Qué te ven hacer los ángeles cuando estás a solas? ¿Qué te ven los ángeles cuando son testigos de tu propia vida? ¿Estás consciente y estás seguro de que los ángeles, aunque Cristo lo sabe, recuerdo, aunque Cristo lo sabe, pero estás consciente de que los ángeles cuando van a la presencia de Dios le dicen, tu siervo está haciendo bien? Si están conscientes de eso, o no están seguros de que los ángeles vayan con Cristo a decirles eso. Cuando yo predico acá, ellos me están escuchando. De hecho, en este momento ellos están aquí escuchando esta predicación. ¿Qué cuentas voy a dar? Pues yo tengo cuidado y digo, por favor vayan y díganle a nuestro Padre que damos una buena predicación. Y que vivimos bajo el orden del Señor. Esa debe ser, iglesia, nuestro mover. Cuando tú vivas una vida, iglesia, en orden, sabrás que la estás viviendo para agradarle a aquel que te llamó. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo la vives? Hasta que entendemos, iglesia, que la felicidad es una decisión, es cuando dejamos los vicios y dejamos muchas cosas. Cuando aprendemos a decidir que yo soy feliz porque Cristo está conmigo, no necesito de una droga, no necesito del alcohol para poder sentirme feliz, sino soy feliz con lo que tengo, soy feliz con lo que me ha dado y soy feliz con lo que tendré. Entendemos entonces que no necesitamos nada del mundo. Pero para entonces, iglesia, por eso sigues inmerso en los vicios, porque no has entendido todavía que para nosotros el vivir es Cristo. Pastor, ¿y usted cómo me va a entender? Yo también sufrí de ansiedad, amigo mío. Yo también sé lo que es padecer ansiedad. Y recurrir en mi juventud, recurrir a ciertos vicios para poder calmar esa ansiedad. Y me di cuenta, iglesia, que esos vicios solamente te atrapan y te meten en un vacío peor que en el que estás viviendo. Y hasta que entendí, iglesia, que el único que puede saciar mi vida de bien y de verdad es Cristo Jesús, y lo entendí en mi vida y morí a mi viejo hombre, entendí entonces que puedo vivir la vida bien ahora. Ahora vivo. Y el hermano Miguel me ha visto, ¿verdad? Últimamente tengo un carro que mi esposa me dice, lo vamos a llamar a Lázaro, porque a cada rato tenemos que resucitarlo. 5 veces me ha dejado tirado. Las primeras 2 sí me enojaba. ¿Cómo es posible? Traigo a mis hijos, traigo a mi esposa. ¿Por qué, Señor, me dejas pasar estas vergüenzas? Los carros me pasan y a ellos les vale, te empiezan a pitar, te gritan de groserías, pero no saben que te has descompuesto. Las primeras 2 veces, ¿saben qué entendí? A la tercera yo entendí que Dios, mi Señor, tiene un propósito en todo y hay que dar gracias a Dios. Cuando yo me puse a analizar, me di cuenta que siempre me quedé tirado cuando entrar a carretera o en colonias. Jamás me quedé tirado en plena carretera. Hasta en eso Dios me dijo, te vas a quedar parado, pero yo te protejo. Y entendí esto, y ahora la 5ª vez que me dejó mi carro tirado en esta semana. Precisamente venía de la red de la hermanita Tere. Venía yo con toda la familia. Bueno, me dejó tirado ahí por la Vicente Suárez, ya casi saliendo. Ya no quiso responder, le habla al hermano Miguel para que me vaya a auxiliar. Y ya él me encontró feliz. Me andaba de dueño, mejor me fui a la gasolinera, regresé. Dije, pues aquí esperamos la grúa. Me puse a escuchar música, les empecé a contar chistes.
Les empecé a decir, a ver, ¿por qué Jesús no necesita GPS? Ah, ¿por qué, pastor? Porque Él es el camino. Ah, qué bonito chiste. Y nos empezamos a reír por eso. Ya no hubo queja. Ya no hubo el ¿por qué, Señor? Ahora es, tú lo sabes. Disfruten la vida, iglesia. Vivan la vida. Porque es un regalo que Dios les ha dado. Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir acá. Hoy estamos, mañana, quién sabe. Y asegúrate de que cuando llegues a la presencia de Dios le digas, Señor, vengo feliz porque viví al máximo, y no con vicios, sino en tu presencia. ¿Cuántos están amén? Así que nos vamos a poner de pie, iglesia, y vamos a orar. Y vamos a adorar al Señor. Ahí en tu casa, en las redes sociales, recuerda, para mí el vivir es Cristo. Te esperamos aquí físicamente y bendecimos tu vida. Que Dios te bendiga. Amén. Levanta tus manos.